En realidad, para referirnos a los desafíos, a los retos y desafíos que enfrenta la educación superior, es necesario remitirse a varias décadas atrás. De hecho, la escuela o los sistemas educativos están en crisis porque naturalmente las condiciones contextuales en que se ha desenvuelto el mundo durante estas décadas ha cambiado drásticamente, ¿no? Antes, por ejemplo, pues bastaba con que la educación superior tuviera un currículum prácticamente rígido, es decir, los profesores enseñaban prácticamente lo mismo porque los cambios que se daban, digamos, desde el aspecto científico y tecnológico eran relativamente lentos, ¿no? Sin embargo, a partir de la década del 90, los procesos de creación, de generación de nuevos conocimientos y estos naturalmente unidos al desarrollo de las nuevas tecnologías ha configurado un escenario muy pero muy diferente que le exige a los sistemas educativos, no solamente al sistema educativo regular, estamos hablando de primaria, secundaria, ¿verdad?, sino fundamentalmente se ha pasado esa exigencia al nivel superior. Es decir, estamos hablando de que actualmente las universidades que forman a los futuros profesionales se encuentran frente a enormes desafíos que antes no eran tan marcados ni tan rápidos. Hace aproximadamente unos 10 años, un interesante estudio que se realizó en España mostró que los jóvenes que recién titulados durante los primeros 5 años, se hizo en una universidad española, me parece que fue en Madrid, encontró de que los jóvenes durante los primeros 5 años habían cambiado en promedio 5 veces de trabajo. Y esto parecería no raro porque obviamente cuando los jóvenes juniors, profesionales juniors salen al mercado de trabajo, es natural que vayan encontrando, buscando mejores opciones. Pero probablemente lo más, interesante de este estudio fue en que cuando se entrevistó a estos jóvenes, estos dijeron de que en ninguno de los trabajos habían hecho de manera general, obviamente, habían hecho el mismo trabajo. Esto quiere decir que cuando se forman los profesionales en las universidades van a un mercado de trabajo sumamente dinámico y la educación superior, la formación que reciben no es suficiente para poder, para poder desenvolverse de manera eficiente, lo cual configura, vamos a decir, un cambio drástico en lo que está haciendo la educación superior. Es decir, yendo en principio, por ejemplo, por el currículum, habría que considerar que ya el currículum debe ser mucho más flexible. La educación permanente debería ser algo que está a la mano de los nuevos profesionales. Es decir, tenemos que generar desde la educación superior espacios que permitan el reciclaje de los conocimientos y también debemos aprender a desaprender, aunque esto parezca un juego de palabras. Quiere decir de que las cosas como las veíamos antes ya no las podemos ver de la misma manera. Naturalmente esto implica de que el profesor debe cambiar sustancialmente en la educación superior. Ya no es el mismo profesor que se centraba en los contenidos y prácticamente el más importante era el profesor. El profesor tenía la última palabra. Esto ya no va, digamos. Ahora se precisa, además del currículum flexible, se necesita de un profesor que sea facilitador, pero fundamentalmente que sea capaz de desarrollar en los estudiantes capacidades para seguir aprendiendo, porque lo que van a aprender en las universidades, la formación que van a recibir, ya no será suficiente para atender problemas del mercado laboral que van cambiando de manera rápida y drástica, ¿verdad?
Por supuesto, el estudiante también tiene que cambiar el estudiante. El estudiante ya no puede ser ese estudiante pasivo que se encargaba, digamos, de recibir toda la información y naturalmente procesarla, un currículum, digamos, obsoleto prácticamente, porque cuando él sale, lo que aprendió en un primer semestre, después de 5 años, probablemente ya no tenga mayor relevancia en el mercado laboral. Estudiantes creativos, con capacidad de seguir aprendiendo, naturalmente, y con además la decisión de saber que se está enfrentando a un mercado laboral muy dinámico. Antes, cuando un profesional se formaba, estoy hablando de la década del 70, etcétera, bastaba con todo lo que aprendió en la universidad, encontraba un trabajo y probablemente se jubilaba haciendo lo mismo durante años, no cambiaba esa situación. Hoy no, los trabajos son sumamente cambiantes, ¿no? A todo esto yo creo que hay que considerar un aspecto que ha sido fundamental y que ha revolucionado el mundo y particularmente los sistemas educativos, ha sido la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha expuesto a un escenario desconocido para todos nosotros. De la noche a la mañana prácticamente nos empujó a usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para realizar este proceso de enseñanza, aprendizaje que estábamos nosotros pues acostumbrados. De hecho, pienso yo de que una de las instituciones que más le cuesta cambiar en el espectro general de la sociedad es la escuela, y cuando hablo de escuela también me refiero a la universidad. Es muy difícil de cambiar. Y este empujón que nos ha dado la pandemia nos ha permitido, en primer lugar, pues desnudar muchísimas falencias que teníamos los profesores e incluso los estudiantes, ¿no? Se consideraba, por ejemplo, en algún momento yo escuché decir la generación tecnológica, y haciendo alusión a que los jóvenes son, digamos, los millennials, que se consideran, nacieron con las tecnologías y por lo tanto las utilizan de manera eficiente. Yo pienso que eso es bastante relativo, porque no resulta así. Es cierto que los jóvenes tienen mayor habilidad, utilizan más las redes sociales y esto está bien, pero ¿cuánto de esto está en beneficio de los procesos de formación? Esos son estudios que hay que realizar. De hecho, en algunos estudios preliminares que se han hecho luego de la pandemia, muestran efectivamente que no resulta ser de esa manera, es decir, nos falta mucho. Y los profesores, por supuesto que también ha evidenciado de que estábamos lejos de manejar las tecnologías. Es cierto que este periodo de tiempo, es decir, al final de cada crisis, resultan cosas buenas. Hoy estamos en las puertas de una educación que nunca más volverá, desde mi perspectiva, a ser la misma, ¿no? La formación híbrida que se llama, por ejemplo, me parece a mí que traerá importantes, digamos, avances en cuanto se refiere al aprovechamiento del tiempo, a la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tantas posibilidades que se abren, digamos, con el uso de las nuevas tecnologías, y probablemente ya no volveremos a las clases presenciales como siempre las sabíamos utilizar. Adicionalmente a las clases presenciales, hoy con toda la experiencia que hemos adquirido, pienso de que habrá la posibilidad de desarrollar estos procesos de aprendizaje híbrido, ¿no? Mitad presencial y mitad también aprovechar las ventajas que nos brindan las tecnologías.